La verdad que desde el primer momento me han tratado fenomenal, me he sentido como en casa, tanto yo como mi familia. Que bueno, que también le estaré agradecido por siempre. Voy a ser del City toda mi vida y hasta que me muera, ¿no? Y mi familia igual. David Silva, 10 years a Manchester City player. When you came here in 2010, did you expect to stay for as long as you have done? No, la verdad que no, porque bueno, 10 años al final son mucho tiempo en un equipo, creo que hoy en día es difícil de estar. Pero bueno, me he encontrado a gusto desde el primer momento, siempre lo he dicho, gracias a la gente, a los trabajadores en el club, a mis compañeros, y por eso he estado tanto tiempo. You came here as a World Cup winner. You just won the World Cup in 2010 and you were one of the most highly rated midfielders around, but adapting to the Premier League can be quite difficult for players coming from abroad, particularly then. I mean, how did you find it initially when you first came here? Sí, fue difícil porque al principio vine prácticamente con pocas vacaciones después del Mundial y bueno, adaptarse a la liga inglesa, que no, en ese momento no estaba bien físicamente, pues me costó bueno, un par de meses. Y bueno, luego cuando me puse bien físicamente, enseguida me adapté al fútbol de aquí. Y bueno, con el equipo bueno que teníamos, pues poco a poco fui mejorando y bueno, hasta hoy yo creo que ha sido 10 años espectaculares. What was the club like when you came? Because obviously it's changed a lot. I mean, did you get a shock? Were we professional? What you expected? No, la verdad que, bueno, me sorprendió porque era muy familiar. Cuando estábamos en Carrington, la ciudad deportiva allí, pues era más pequeño, muy familiar y la verdad que me gustó muchísimo. Ahora ha cambiado un poco también porque, bueno, ha crecido mucho. La ciudad deportiva también que estamos ahora es enorme, nueva. Y hay mucha gente ahora trabajando. La verdad que ha cambiado un poco el club, pero bueno, es normal también por la magnitud que se ha conseguido y ha crecido mucho el club, ¿no? The impressive Red Bull Arena in Salzburg, Austria is a fitting venue at which to begin Manchester City's Europa League adventure. And Manchester City in the 8th minute of the contest open the scoring and David Silva has his first goal for his new club. Yeah, I mean, he's an amazing player and you know, like every foreign player, I think it needs a bit of time to settle in the Premier League. But if you look at his quality, we've seen a lot of it in training already. He's an amazing player, and there's going to be moments, I think, in the season where it's going to be very important for us. For Silva, it's the first time that change country is different football. He never worked with the team, but Silva is a fantastic player. When you score a goal like that to get you off the mark, did that make you feel settled and give you a bit of a boost? Sí, sobre todo al principio, ¿no? Porque siempre cuando llegas a un equipo nuevo también, ¿no? Encima a un país nuevo, pues si enseguida pues juegas bien, marcas algún gol, pues como que te quita un poco la presión y bueno, te acomodas rápido. Y estos goles al principio la verdad que me ayudaron muchísimo. Silva left unchallenged. Still David Silva and still wonderful goal. How does it feel when you scored that one? And what were your teammates saying to you after? Yo creo que, bueno, en todas las entrevistas siempre lo he dicho, yo creo que fue el gol más importante para mí, porque al final, como he dicho antes, al principio me costó un poco, este partido entré desde el banquillo, fueron los primeros meses, y luego después de marcar ese gol, creo que también di una asistencia en ese partido a Carlos, pues a partir de ahí yo ya me quité como un peso de encima, empecé a estar físicamente mejor,
y luego ya empecé a ser un jugador importante en el equipo y a partir de ahí fui creciendo y bueno, hasta hoy. Do you think the Premier League has changed a lot in the 10 years? Because I'm looking back at this footage compared to the games today. It does seem that the game has evolved and changed. Would you agree with that, and in what ways has it changed? Sí, bueno, yo creo que ha cambiado también porque bueno, al final también han venido entrenadores de fuera que ponen otro estilo de fútbol. Cuando yo llegué a lo mejor también todavía quedaban más equipos que jugaban un poquito más directo, que también son muy difíciles de ganar porque al final es otro juego, otro estilo, pero también es eficiente, ¿no? Porque atrás defienden muy bien y luego con poca cosa te pueden hacer gol, así que también son juegos difíciles que la verdad que ha ido mejorando en el sentido de futbolístico, pero a la hora de vencer es complicado también. Now there's a chance again for City. It's tapped in at the back post, and it is a debut goal for the Mendy Kun. If there's one City player I feel you've built a very good relationship with on the pitch, it's Sergio Aguero. I think only Didier Drogba and Frank Lampard have combined for more Premier League goals in the history of the competition. What is it about Sergio and you that works? Sí, porque bueno, al final jugamos muy cerquita y el Kun al final es el que tiene que marcar los goles en teoría, ¿no? El delantero, y yo estoy ahí para ayudarlo y crearle las situaciones lo más posible, ¿no? Y en este caso estoy contento porque creo que lo ha ayudado y bueno, ese dato lo corrobora, ¿no? Que le he dado muchas asistencias y bueno, también es muy fácil con él porque él se mueve muy bien y luego define también a la perfección. Do you think Sergio is one of the best strikers in the world? Is he the best striker Sí, you've played with? hombre, sí, por supuesto, porque también luego lleva muchos años a un nivel muy alto y siempre marcando goles, ¿no? Que eso también es difícil, la consistencia en el fútbol y él lo ha logrado. We won the FA Cup in 2011, your first trophy, and the club's first trophy for 35 years. Did that, when we won the FA Cup, I think it changed the mentality of this football club because we'd been losers for so long and then suddenly we were winners. Did you feel that change? Sí, bueno, yo creo que ahí cambiamos un poco, ¿no? Bueno, el camino del club en los últimos años y esa final, ese torneo, la FA Cup, y luego también el año siguiente con la Premier. Yo creo que un partido muy bueno fue el contra el United, el del 1-6. Silva into Milner. Silva could get it back here. Runs across him. Balotelli! First blood in the derby, and it goes Manchester City's way. Into David Silva. Is he going to make it 5? Oh, this is a day to remember for Manchester City. Partido contra tu máximo rival, un derbi, y ganar de esa manera, pues creo o no, ya yo creo que cambió un poco el camino del club. Really, the belief started to grow in this game at Old Trafford where you produced probably the best pass I've ever seen. I mean, that assist there, that pass, is that the best you've produced? Bueno, yo creo que uno de ellos, porque he tenido la suerte de asistir mucho, pero mira, gracias ahí a Edin que marcó el gol, ¿no? Porque si no lo marca nadie se hubiera a lo mejor acordado del pase. Así que al final tú también dependes mucho de los delanteros porque son los que tienen que finalizarlo. Pero Edin era un jugador, bueno, es un jugador magnífico que me encantaba jugar con él. Y en este caso, en este partido, como he dicho antes, fue el cambio grande, creo yo, del club, ¿no? De ganar contra tu máximo rival 1-6 en su casa y luego ganar la Liga en el último minuto contra ellos también, pues fue un cambio muy bueno.
Did you like playing for Mancini? I mean, the style that he played and that kind of Sí, thing? sí, sobre todo porque él confió mucho en mí, me trajo aquí, me llamaba cuando estaba en Valencia, me llamaba cada poco que quería que viniera para jugar aquí con él y bueno, la verdad que esa confianza que demostró en mí estoy agradecido porque luego la decisión que tomé pues fue una de las mejores decisiones de mi vida, futbolísticamente hablando. Y después de ahí, pues 10 años que llevo aquí, que han sido impresionantes, pues gracias a él porque fue el que confió en mí y me quiso traer. Killed in by David Silva and turned in by Vincent Kompany! And this game, which you assisted the winner for, this is one of the most tense matches as a Man City fan that I think I've ever come across. I mean, that game, what was that like to play in that game? Because it just felt so important, didn't it? Sí, muy importante porque ahí teníamos que ganar. Solo nos valía la victoria para luchar por la Liga, porque si perdíamos ahí el United se nos iba. Y bueno, el gol de Vini ahí y luego mantuvimos la puerta, así que eso fue un partido también muy importante. Y siempre contra el United pues siempre es como que es el doble de importancia, ¿no? Did you feel after this game that the job was done almost? Because that was the hardest game left. Bueno, aquí no, porque siempre aquí hasta la última, ya lo vimos en el título, ¿no? Hasta el último minuto hay que estar ahí. Sí que ahora en estos últimos años las ligas están haciendo un poco más con ventaja en lo de puntos, se están consiguiendo muchos puntos, pero en ese momento eran muy apretadas y ese fue un partido importantísimo, claro. And that day in 2012 when we beat QPR, the way we won it with the Aguero moment and everything else, is that the best way to win it in a way, because of the drama? Sí, por el drama sí, pero no es el mejor, no es lo mejor, porque al final tantos nervios hasta el final, pero bueno, valió la pena porque ganamos, pero siempre para mí es mejor ganar antes, ¿no? Porque al final estamos tranquilos y puede, yo que no sé si es disfrutarlo más o estar más tranquilo. En este momento sí que lo disfrutamos, pero fue con mucha tensión. And then a year later the Mancini reign comes to an end and Manuel Pellegrini comes in and he plays even more attacking game, you know, he's a very attacking manager. What was Manuel like to play for? Sí, Manuel, bueno, aparte de un gran entrenador, muy buena persona, que luego le gustaba, como tú dices, jugar un fútbol muy ofensivo, de tener la pelota. Y bueno, también hicimos una liga muy buena con él que ganamos. Bueno, este gol la verdad que nos ayudó mucho porque nos quedamos con 10 los 15 minutos, que Vini le sacaron roja y teníamos que ganar ese partido. En un campo difícil como es el Hull City fuera, que siempre es complicado, y pudimos ganar 2-0 y fue un paso importante para ganar ese año. I mean, if we lose that game at Hull, we don't win the league, do we? Sí, sí, no, si perdíamos ese partido sí que no hubiéramos ganado la liga. Y bueno, en este caso me tocó a mí marcar el gol, luego marcó Edin también, que me acuerdo yo que le dio una asistencia, pero bueno, al final no solo goles, sino el conjunto, el equipo, el partido que hace o durante toda la temporada, cómo estás, ¿no? Y en esa temporada el equipo estuvo bien. The captain to lift the Premier League trophy. Manchester City are Premier League champions for 2013-2014. We won the League Cup and the Premier League in Manuel's first season. We scored 156 goals in all competitions, but I think because of the high of 2012 and then what Pep has done, maybe that season gets forgotten. But we were very good that season, weren't we? Sí, porque bueno, ahora parece que para ganar la liga hay que hacer 100 puntos o casi 100 puntos, ¿no? Pero antes ganar la liga con menos puntos también era mucho mérito, porque bueno, los equipos también habíamos buenos equipos y estábamos a lo mejor más nivelados.
Pero sí, hicimos gran fútbol y bueno, metimos muchos goles y eso al final pues se redondeó con el título. Is I think one of the most incredible player in the world playing in the pockets. Pockets is in a space, when a small space to find between some players, and that is the fewest, maybe the strongest one in the world to move in that spaces. It's like we try to attack in small spaces. The quality to move in small spaces is few players can do that, and he's a master of that. What did you think when you heard that Pep was coming? Was that good news for you? Sí, buena noticia porque bueno, Pepe yo había escuchado ya, me habían dicho que trabajaba muy bien, que le gustaba el fútbol de toque ofensivo y bueno, para mis condiciones pues era muy bueno. Así que así se ha demostrado también que ha ido muy bien. Hemos ganado muchos títulos y bueno, al final también yo creo que el cambio ha sido de dominar mucho a los equipos grandes. Pep changed the system slightly and played you and Kevin as free eights, as he calls them. Why did that work so well for you, that system? Sí, bueno, en el medio campo a mí me gusta mucho estar en contacto con la pelota y bueno, y luego también a la hora de yo moverme en el centro pues me viene muy bien. Yo me muevo entre líneas o intento moverme entre líneas siempre para intentar buscar los espacios y ayudar siempre a mis compañeros que puedan darme la pelota o luego cuando la reciba pues intentar estar en buenas posiciones para buscar a los talantes y bueno, y crear ocasiones. Y yo creo que él en ese sentido ha dado con la tecla poniéndome ahí y bueno, ha ido muy bien. And we all know what happened when baby Matteo was born, but Pep's understanding around that time for you and the fact that he allowed you to go home and that kind of thing. I mean, how much did that mean to you as a human being? Sí, bueno, ya lo he dicho, que estoy muy agradecido a él, al equipo, a todos, ¿no? Porque en la situación que pasé yo me ayudaron mucho, nunca me pusieron una pega. La verdad que les tengo mucho que agradecer. Y bueno, ese año también salió muy bien porque también ganamos la liga. Y bueno, para mí fue un año especial, ¿no? Porque después de todo y que Mateo saliera bien y ganar la liga, pues la verdad que para mí fue un año muy bueno. Fue duro para mí estar fuera, venir, jugar, estar pensando en otras cosas y mantener el nivel con todo lo que tenía en la cabeza para mí fue algo de fortaleza que yo no sabía que a lo mejor podía tener y bueno, estoy contento por eso porque pude, en algo que yo no pude controlar con mi hijo, pues en el campo sí que podía controlar y me fue muy bien, así que en ese sentido esa es especial. And of course he was mascot for us and you scored a brilliant goal in front of him. Where does that day for you, just as a special day for you particularly, where does that rank? Sí, muy especial porque bueno, cuando yo iba al hospital y estaba allí, pues bueno, la cabeza al final pues te da vuelta, empiezas a pensar, ¿no? Y bueno, para mí uno de los pensamientos que me venía a menudo era eso de poder llevarlo al campo y bueno, y jugar, ¿no? Y en este caso tuve la suerte de que él pudo venir y estar todo bien, sano y luego encima marcar ese día. Un gol de falta así bonito y bueno, y ya que era su primer partido, pues la verdad que fue un día perfecto. The 2018-2019 season is capped off with victory in the FA Cup final. Treble winners, Manchester City. It's never been done before. La verdad que hemos convertido el club en un club ganador y eso también es bueno, ¿no? Aunque la exigencia sea alta, pero es muy bueno también porque bueno, nuestros aficionados también se lo merecen después de tantos años que no habían ganado y estos últimos 10 años ganar tantos trofeos, pues ahora todos los años va a ser así y hay equipo y futuro para seguir ganando. Some of the City fans get angry that you haven't had individual awards. It upsets them a little bit. For you, does that bother you or is it all about winning team trophies? No, la verdad que a mí no me molesta porque bueno, el fútbol a veces funciona de esta manera, ¿no? Aunque ganes títulos con tu equipo,
no te van a reconocer el trabajo individual, pero para mí al final lo más importante es eso a nivel colectivo, porque esto es un deporte colectivo. Y bueno, yo con el reconocimiento de mi gente, de los que ven los partidos toda la semana o cada 3 días cuando jugamos, con eso ya para mí es suficiente, ¿no? Y con la gente que trabaja conmigo todos los días, los compañeros que he tenido, con que ellos a mí me aprecien no solo en el sentido de jugar al fútbol, sino en el día a día, para mí eso ya es más que suficiente. And what are your plans once you leave City? How is your career going to go? And maybe after football, what do you think you're going to do? Pues no lo sé, ya cuando termine el fútbol pues pensaré qué hacer, ¿no? Si quiero seguir metido en el mundo del fútbol o hacer otra cosa. Lo que sí quiero es disfrutar luego de mi familia, amigos, porque bueno, el fútbol es muy bonito, pero te quita mucho tiempo y bueno, mi juventud la pasé también siempre concentrado, jugando y tal, y bueno, no lo cambio por nada, pero bueno, sí que se echa cosas de menos de poder disfrutar con los tuyos, ¿no? La vida, y eso es lo que espero hacer, disfrutar luego la vida con toda la gente que aprecio. And finally, do you have a message for the City fans? Sí, por supuesto, que bueno, que también le estaré agradecido por siempre, que la verdad que desde el primer momento me han tratado fenomenal, me he sentido como en casa, tanto yo como mi familia, y que bueno, que voy a ser del City toda mi vida y hasta que me muera, ¿no? Y mi familia igual.